¿Qué pasa? ¿Se cortó? Sebastián, ¿cómo te fue el sábado? No, no en la salida de la noche, en la clase práctica. Cuéntenme un poquito cómo va la práctica. Estoy conectando el micrófono, bueno. Silvana, ¿cómo va la práctica? Lucas, Gianlucas, Manuel, Esteban, Ulises. Por mi parte, bien por ahora. Quizás se está complicando un poco. Manuel. Ah. No, por mi parte, por ahora bien. No, sin mayores complicaciones, pero se está complicando un poquito. ¿No? Ahora volví, ¿eh? ¿Me escuchan de vuelta? Sí. Se había trulado la internet. Ahora volvió. Bueno. ¿Me están escuchando cómo les va en las prácticas? Sí, Julio, yo te estaba comentando que por mi parte, por ahora bien. ¿Cargaste R? ¿Cómo viene la mano con eso? Sí, sí. Yo nunca había usado la herramienta y me vinieron muy bien los videos de ayudante numérico para entender. Y por ahora eso, bien. Buenísimo. ¿Alguno más que quiera comentar? Por ejemplo, Silvana. ¿Estás, Silvana, o pusiste la PC y te fuiste con el perrito, ¿no? Un perrito que tenés ahí. Ando con la garganta. Tienen que hablar ustedes, porque yo la garganta la tengo muerta. Así que hablen un poquito, así me dan un break. Sebastián, ¿qué pasó? ¿Conectaste el micrófono? ¿Cómo anda la práctica, Sebastián? Bien por ahora, dice. Bueno, estoy en el call del laburo, termino y vuelvo. Silvana, mirá que este es el horario de clase. No hay que trabajar de más, chicos, ¿eh? Bueno. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama, nosotros lo llamamos TCF, pero en realidad se llaman test anidados. Los test anidados, en general, son test que se basan en un modelo muy amplio y otro modelo que tiene algunas restricciones. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, se evalúa la validez del modelo restringido viendo cuánto cambia un indicador de bondad del ajuste o de maldad del ajuste, en realidad sería, que es la suma de los residuos al cuadrado. O sea, mientras menos bueno es el ajuste,
más grande es la suma de los residuos al cuadrado, obvio, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace, los test, es si dado el cambio entre el modelo restringido y el modelo no restringido, podemos aceptar esa restricción. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? Acuérdense siempre que cuando uno hace una minimización o maximización, si uno no pone restricciones, siempre obtiene un mejor ajuste, un mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hagan como quieran, pero hagan el viaje de Buenos Aires a Montevideo lo más rápido posible. ¿Está bien? Entonces ustedes van a tomar distintas alternativas, van a tratar de llegar a Montevideo, pero yo a un grupo le digo, intenten llegar a Montevideo lo más rápido posible, pero no pueden tomarse el alíscafo, les restrinjo una posibilidad, el resultado de estos restringidos, ¿verdad?, va a ser peor o igual que el de los no restringidos. No puede ser mejor, ¿verdad?, porque desbochamos una posibilidad. En la búsqueda de lo mejor, si el alíscafo no era lo mejor, llegan al mismo tiempo, pero si el alíscafo fuera lo mejor, llegan después. Entonces, siempre una optimización, ya sea por máximo o por mínimo, es mejor cuando no está restringida que cuando está restringida. Entonces, acá, como nosotros estamos minimizando la suma de los residuos al cuadrado, digamos, el resultado, acuérdense que la suma de los residuos al cuadrado mide la inversa del ajuste, ¿no? O sea, mientras mayor es la suma de los residuos al cuadrado, peor es el ajuste. Entonces, si empeora mucho, vamos a decir, no, esta restricción no es válida. Si empeora poco, vamos a decir, bueno, no pasa nada, la podemos aceptar. Esa sería un poco la historia, ¿verdad? En esta clase vamos a ver los test anidados basados en el test F, es decir, la distribución F, test Nedecorp, que es la que se usa en la econometría clásica. Pero ya que estamos, la clase que viene, vamos a ver los mismos test, pero basados en máxima verosimilitud. O sea, vamos a explicar el principio de máxima verosimilitud, un principio muy interesante. Si quieren ir viendo en Gujarati hay algo sobre eso, o en cualquier lugar, ¿no es cierto? En la wiki, en todos lados. Es algo que inventó un estadístico que se llamaba Fisher, ¿verdad? Fisher. Algo creo que les comenté de Fisher. Él era casi ciego, y entonces los papás le pusieron un instructor que le enseñaba, pero para la parte de matemática él no podía escribir. Entonces tenía todas sus ecuaciones en la cabeza. Eso le permitió hablar mucho más alto del normal de los matemáticos, que se dedicaba a la estadística, y pudo hacer creaciones estadísticas muy complejas que recién se pudieron poner en práctica, esto por ejemplo de la máxima verosimilitud, cuando aparecieron las computadoras. Porque la maximización analítica, es decir, con las cuentas, se puede hacer en algunos casos, pero en general no. Hay que buscar un software que haga una maximización. Entonces recién se pudieron poner en práctica modernamente. E incluso hay ideas de Fisher que todavía se están estudiando. O sea, un genio, ¿verdad? Los creadores de la estadística nuestra, que es la que usamos, a fines del siglo XIX, principios del XX, fueron Carl Pearson y posteriormente Fisher, Ronald Fisher. Ambos eran se tenían pica, ¿verdad? Y otros contribuyentes también fueron el hijo de Carl Pearson, se llamaba Egon Pearson, y no me acuerdo de otro nombre, y después, más adelante, Kolmogorov, ¿verdad? Kolmogorov fue el que le dio un sustento axiomático a la estadística. Bien. Entonces, esta es la idea. Entonces, lo primero que vamos a explicar es el TCF de la regresión que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que tenía mal los grados de libertad? Yo los corregí ya, le subí la versión corregida. Lo vamos a deducir hoy, así que no va a haber ningún problema. Bien despacito. Y después, una vez que veamos eso, esa metodología, lo vamos a extender a otro tipo de test que son un poco más interesantes. Porque dijimos que este TCF siempre da bien, ¿no es cierto? Casi siempre. ¿Cómo es el modelo para el TCF usual, o TCF de la regresión?
Bueno, el modelo no restringido, es decir, el modelo amplio, es el modelo que estamos, supongamos que estamos en regresión múltiple, tendremos K parámetros beta, ¿verdad? Y nosotros vamos a restringir de tal manera que los parámetros que acompañan a cada una de las variables explicativas sean iguales a 0. O sea, el modelo restringido es poner un 0 en beta 2, en beta 3, en beta 4, hasta beta K. Fíjense, eso es muy importante que lo recuerden, que beta 1 no vale 0. O sea, beta 1 no se anula. La restricción es solo sobre los beta 2 hasta beta K. Con lo cual lo que estaríamos diciendo es que si ese parámetro es 0, quiere decir que las X que elegimos no tienen influencia sobre la Y. Entonces, si ese test no se rechaza, quiere decir que la regresión no sirve para nada, ¿verdad? Porque no hay ninguna explicación que aporten las X. Bueno, como yo le aplico esas restricciones, el modelo restringido me queda que lo único que queda vivo, digamos, por decirlo así, es beta 1, el intercepto. Y por supuesto la perturbación. La perturbación no le hacemos nada. Quiere decir que, fíjense allí, estoy poniendo de manifiesto que le apliqué la restricción de 0 a beta 2, beta 3, zaraza, ¿no? Entonces vamos a verlo como veíamos en una forma bien estructurada, como vemos todos los tests. Primero y principal, la hipótesis nula. La hipótesis nula es que beta 2 hasta beta K son todos ceros. Son todos ceros. ¿Está bien? Eso de que dice que son iguales, no es que se postula que son iguales. No importa, son todos ceros. Por supuesto, si son todos 4 también serían iguales. Pero lo importante acá es que es 0, no es que es 4. ¿Está bien? Entonces, esa forma a veces confunde a los alumnos. Lo que estaríamos poniendo acá son K-1 restricciones, porque decimos, de una forma más larga de decirlo, pero quizá menos confusa, es decir, beta 2 es igual a 0, beta 3 es igual a 0, beta 4 es igual a 0, beta K es igual a 0. Entonces, resulta que son todos iguales, pero no es lo importante es que son 0. La hipótesis alternativa es una hipótesis débil, digamos, ¿no? Que dice que existe algún beta que es distinto de 0, entre los beta 2 a beta K, porque por supuesto beta 1 lo dejé libre. Entonces, si existiera alguno que es distinto de 0, digamos, se daría la hipótesis alternativa, ¿verdad? O sea, no es que todos son distintos de 0. Tengan cuidado con eso. Cuando es un test de significatividad conjunta, con que uno rompa la hipótesis nula, ya está. ¿Está bien? Ahora vamos a discutir cuál es el estadístico de prueba. Fíjense entonces, el modelo restringido y el modelo no restringido ya lo pusimos en la diapositiva anterior. Pero ahora, supongamos que hacemos la regresión que está indicada en el modelo no restringido. Bueno, se puede demostrar, aunque no lo vamos a demostrar, aunque sería interesante hacer una nota de clase para el que tenga más inquietudes, ¿verdad? Se puede demostrar que ese U sombrero, el que surge de la regresión, o sea, yo obtengo beta 1 sombrero, beta 2 sombrero, y después saco la suma de los residuos al cuadrado del modelo no restringido. Se puede demostrar que esa suma de los residuos al cuadrado, dividido sigma cuadrado de la U, o sea, de la perturbación, se distribuye como chi cuadrado con grados de libertad n menos k. ¿Por qué? Bueno, fíjense que en realidad lo que habría falta demostrar acá es que la U sombrero es normal. Si la U sombrero fuera normal, ¿verdad? Y eso se puede demostrar, que si la U es normal, la U sombrero es normal, ¿verdad? Puede demostrar. Entonces, si yo le resto la media, y recuerden que la media de la U sombrero es 0, por eso no figura ahí, y la divido por su varianza, y la varianza es la misma que la de la U, ¿verdad? La estoy normalizando. O sea, tendría, digamos, una normal normalizada elevada al cuadrado. ¿Por qué?
normalizada elevada al cuadrado, porque cada una de los subsombreros los estoy dividiendo por sigma de u y después lo estoy elevando al cuadrado. No hace falta centrarlo porque ya están centrados. Entonces sería una chi cuadrado, porque la suma de normales estándar elevadas al cuadrado se distribuyen como chi cuadrado. ¿Pero por qué como n menos k? Bueno, por lo que habíamos hablado antes. Para poder encontrar los subsombreros, yo tuve que perder grados de libertad estimando k parámetros. Beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta k. Entonces, esos grados de libertad, que al inicio son n, o sea, son la cantidad de observaciones, se reducen en k. Entonces, esta es la cuestión importante, ¿no es cierto?, en este caso, y es que en este modelo, la suma de los residuos al cuadrado dividido sigma cuadrado de la u se distribuye como chi cuadrado. Acá este distribuye, estaría así, ¿no? Se distribuye, salió mal la vez pasada también, ¿no? Bueno, se distribuye como chi cuadrado n menos k. Me parece, vamos a ver, que en el PDF está bien, me parece, pero lo miro. El que estoy presentando es un PowerPoint. El PowerPoint, como lo estoy presentando desde el OneDrive que compartimos todos, no pasa por mi computadora, ¿verdad? Entonces, sí, en el PDF está bien. Ok. ¿Qué pasa con el modelo restringido? Bueno, yo puedo estimar el modelo restringido, por supuesto el beta 1 sombrero que encuentre será diferente, los subsombreros serán distintos, y la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido también serán, ¿no es cierto? Cada sombrero será normal, si le resto la media que es 0 queda igual, si lo divido por sigma de u lo normalizo, o sea que me queda una normal estándar, y si lo elevo al cuadrado y sumo todos, me quedaría una chi cuadrado. En principio, como tengo n observaciones, tendría n grados de libertad, pero resulta ser que yo, para poder encontrar los subsombreros, tuve que estimar beta 1, entonces se redujo en 1 los grados de libertad. ¿Ven? Esto es muy importante, ¿eh? Cómo son los grados de libertad del modelo no restringido y del modelo restringido. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos tratando de encontrar un estadístico de prueba. Entonces, es obvio, ¿verdad?, que el modelo no restringido ajusta mejor, es decir, minimiza mejor que el modelo restringido. O sea, la suma de los residuos al cuadrado del no restringido es menor que la suma de los residuos al cuadrado de la restringida. Entonces yo podría tomar, si yo me preguntara cuánto cambió el modelo al retirar las beta 2 hasta beta k, podría ser una variación porcentual. Fíjense, allí está la variación porcentual, suma de los residuos al cuadrado de restringido, que es más grande, porque quiero que me dé positivo, menos suma de los residuos al cuadrado no restringido, todo esa resta dividido la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida. Y esto me va a dar un porcentual. Supónganse que lo que cambia es un 20%. Entonces usted dirá, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, en estadística no se toman variaciones porcentuales. Se intenta llevar el estadístico a una distribución conocida. Entonces tenemos que buscar la forma de llevarlo a una distribución conocida. Como nosotros sabemos que la suma, fíjense, vamos al numerador. Nosotros sabemos que la suma de los residuos al cuadrado, dividido sigma cuadrado de u, se distribuye como chi cuadrado n menos 1. Y que la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida se distribuye como chi cuadrado n menos k. ¿Bien? Entonces, hay una propiedad que yo les señalé cuando vimos la chi cuadrado, y es que en el caso en que un modelo esté anidado respecto del otro, es decir, que un modelo se logre, digamos, como sería dentro del otro, que esté comprendido dentro del otro,
se da la relación de que una chi cuadrado menos otra chi cuadrado sigue siendo una chi cuadrado que se distribuye con los grados de libertad de la resta de los grados de libertad originales. En realidad, la verdad de la milanesa es que no fue exactamente eso lo que yo les dije, sino que lo que les dije era que la suma de dos chi cuadrados con grados de libertad, por ejemplo, 4 y 2, daba una chi cuadrado 6. Bueno, pero acá lo estamos diciendo al revés, ¿no es cierto? La resta de la chi cuadrado 6 menos la chi cuadrado 4, en la medida en que sean, digamos, una dentro de la otra, da como resultado, o sea, anidada en la otra, da como resultado una chi cuadrado 2. Entonces, fíjense, si nosotros restamos estos grados de libertad, n-1 menos n menos k, el n se va y me queda k positivo menos 1. ¿Ven? O sea que esto, el numerador se distribuye como chi cuadrado k menos 1. Y el denominador, ya lo habíamos visto, es este, ¿no es cierto? Se distribuye como chi cuadrado n menos k. Entonces ustedes recordarán que el estadístico f era justamente eso. Era el cociente de dos chi cuadrados divididos por sus grados de libertad. Entonces uno dice, bueno, la única duda que nos quedaría es que nosotros no conocemos sigma cuadrado de la U. Eso no lo conocemos ni lo vamos a conocer jamás. Pero no pasa nada, porque se simplifica, fíjense. O sea, el estadístico F parte de decir, si yo tengo esto que es una chi cuadrado, todo esto es una chi cuadrado, ¿cierto? Con grados de libertad k menos 1. Y esto es otra chi cuadrado con grados de libertad n menos k, ¿verdad? Esto se estadístico F con grados de libertad en el numerador k menos 1 y en el denominador n menos k. ¿Y qué pasa con el sigma cuadrado? Se simplifica. O sea, no necesito saberlo al sigma cuadrado porque está en el numerador, fíjense, y en el denominador. Entonces, finalmente, la cuenta se hace con todos los elementos que tengo, ¿cierto? Tengo la suma de los residuos al cuadrado de la restringida, tengo la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida, y tengo también n y k. Entonces, puedo construir perfectamente el estadístico F. Y lo contrastaré con una distribución F. La distribución F tiene solo valores, ¿no es cierto?, a partir de 0, es algo así la distribución. Entonces, este estadístico, en la medida que sea pequeño, ¿qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que el porcentaje de cambio es poco, ¿está bien? Entonces voy a caer en la zona de no rechazo. Pero si esto me da muy grande, voy a caer en la zona de rechazo. Entonces yo, teniendo un alfa que me diga dónde empieza la zona de rechazo, puedo perfectamente hacer el test. Si caigo en la zona de rechazo, ¿qué rechazo? Esta pregunta la tienen que saber responder de memoria. ¿Qué rechazo? Rechazo de hipótesis nula. Y ahí tienen que saber qué dice la hipótesis nula. ¿Está bien? Entonces, en general, como la hipótesis nula es que ninguno de los betas sirve para nada, en general da que rechazo. Los F son grandes y rechazo, porque alguna explicación siempre hay, ¿no es cierto? Pero esta es digamos, la idea del test. ¿Bien? Otro tema que es interesante, porque se les va a presentar como en las fórmulas, fíjense, el R cuadrado de la regresión no restringida es igual a 1 menos la sumatoria de U sombrero de la no restringida, ¿verdad?, al cuadrado, sobre la sumatoria de la I chiquita al cuadrado sub I, ¿no? O sea, la sumatoria de la I centrada al cuadrado abajo, la sumatoria de los residuos al cuadrado arriba. ¿Ven? Fíjense que en realidad la sumatoria de la I chiquita al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la restringida. Esto sería interesante también demostrarlo, ¿eh? Y si no, lo buscan en el libro, pero sería interesante que intenten demostrarlo. Que la I chiquita, la sumatoria de la I chiquita al cuadrado es igual a la suma de los residuos al cuadrado de la restringida. Pero si aceptamos eso y metemos
algebraicamente, ¿verdad?, esta identidad acá adentro, lo que nos va a quedar es que el estadístico F se puede calcular también, no con la suma de los residuos al cuadrado, sino directamente con el estadístico R de la no restringida. Fíjense, sería R cuadrado de la no restringida dividido sus grados de libertad, K menos 1, dividido 1 menos R cuadrado de la no restringida, dividido sus grados de libertad, N menos K. Y esto también hay que demostrarlo, porque se pregunta, ¿no? Entonces, habría que demostrar, yo no me detengo en eso porque hacer una demostración, digamos, ¿cómo se llama?, en la filmina es pesado, ¿no es cierto? Hay que demostrar estas dos cosas, ¿eh? Bien, ¿sí? Después las preguntamos estas cosas en el examen, ¿no? Pero por lo menos si la hiciste una vez, la tenés escrita, podés recordar. Si no, por lo menos escribí en qué hoja del libro la encontrás, ¿no? Pero la lees. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Silvana, ¿terminaste el chat? Gianlucas, ¿va bien la grabación? Ulises, nunca te pregunté nada, Ulises. ¿Vas entendiendo? Sí, voy entendiendo, Julio. Por ahí te quería preguntar, de alguna forma por ahí más práctica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, uno con 3 parámetros, una regresión con 3 parámetros, ¿el restringido con cuántos parámetros me queda? ¿Con cuántas X? Bueno, si tiene intercepto te va a quedar con 2, ¿no es cierto? Ah, claro. Perdón. En este test te va a quedar con 1. ¿No? Ojo, que una cosa es el restringido y otra cosa es el numerador, ¿eh? Son cosas distintas, ¿ves? Fíjate que, por ejemplo, acá, el restringido, ¿está bien? ¿Qué es el restringido? ¿Por qué se le restan al restringido de la N? Porque tiene parámetros. Y fíjate que la regresión del restringido tiene un único parámetro que es beta 1, ¿está bien? Entonces la pregunta no es tanto, ¿verdad?, cuánto se le restan, sino que para saber la cantidad de grados de libertad que se le restan al restringido, tenés que ver cuántos betas tenés que estimar en el restringido. Pero en realidad después lo que vas a tener como denominador del F va a ser la cantidad de betas del no restringido menos la cantidad de betas del restringido. Por ejemplo, acá vos tenés K betas y 1 en el restringido. Entonces queda, el numerador se divide por K menos 1. Después vamos a ver que en realidad cada una de estas restricciones de 0, estas que yo pongo acá, se pueden contar. Yo podría contar los ceros. También me quedaría K menos 1. Entonces le vamos a dar otro nombre luego. Pero ya llegamos. Bueno, gracias, Julio. Ahora, nosotros vamos a emplear esta misma metodología que se ha explicado bastante bien, fácil, digamos, con el test F de la regresión, para mostrar otros test que usan la misma lógica y que son los famosos test anidados, o sea, de los cuales el test F de la regresión es uno de ellos, pero hay otros. Lo vamos a ver. Primero que vamos a ver es un test que se llama test de variables redundantes. Acá se le va a aclarar bastante la cuestión a Ulises. ¿Qué quiere decir test de variables redundantes? Bueno, un test de variables redundantes podría surgir cuando yo pienso que algunas de las variables del modelo no deberían estar allí. Por ejemplo, yo tengo en este caso K variables y alguien propone y quiere testear si beta 2 y beta 3, o sea, las variables que acompañan, es decir, si x2 y x3, ¿verdad?, tienen algún efecto sobre la y.
Entonces, para probarlo, dice, bueno, vamos a probar. Vamos a poner que beta 2 es igual a 0 y que beta 3 es igual a 0. Fíjense que eso implica dos restricciones de 0. Son dos ceros que pongo, ¿bien? Bueno, la hipótesis alternativa de este test, fíjense, es que o beta 2 es distinta de 0, o beta 3 es distinta de 0, o ambas son distintas de 0, ¿no? Ese O que figura ahí, es una B corta, es un O inclusivo, es un IO, ¿no? IO. Entonces, sería lo mismo que en el caso anterior. Existe algún beta distinto de 0 en beta 2 y beta 3. Beta J con J igual a 2 y 3. El estadístico de prueba va a tener la misma lógica que tenía lo anterior. Fíjense, nosotros tenemos acá el modelo que tiene K parámetros. ¿Bien? Beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta K. K parámetros. Cuando hago la regresión, ¿bien?, y encuentro la suma de los residuos al cuadrado, si normalizo dividiendo por sigma cuadrado de la U, esto se va a distribuir como chi cuadrado n menos k, igual que antes. Igual que antes. Ahora, el modelo restringido sería poner esas restricciones en el modelo. Entonces yo pongo un 0 acá y un 0 acá, el modelo me queda más chico, ¿ves? Ulises. Entonces, ¿cuál sería la distribución de la suma de los residuos al cuadrado del restringido? Bueno, sería chi cuadrado n menos k menos 2, porque yo tenía k y le resté 2. Como yo no sé cuánto es k, bueno, lo expreso de esa manera. N menos k menos 2, porque tengo k menos 2 betas que estimadas. De los que tenía antes, tengo 2 menos. Ahora, cuando yo hago el cociente, ¿verdad?, en el numerador se restan suma de los residuos al cuadrado menos suma de los residuos al cuadrado de la no restringida. Entonces fíjate que acá tengo n menos k menos 2, n menos k. Entonces n se va, k se va y me queda el 2 positivo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, vos que querías algo más rápido? Bueno, si vos querés saber qué poner en este denominador va directamente la cantidad de restricciones que se imponen. ¿Está bien? Pues no tenés que hacer la cuenta. N menos K menos 2 menos N menos K, que da 2. Pero bueno, si decís, pongo dos restricciones, Q vale 2. Le llamamos Q a esto, ¿verdad? Directamente se generaliza diciendo que esa resta, suma de los residuos al cuadrado de la restringida, menos suma de los residuos al cuadrado de la no restringida, ¿verdad?, tiene grados de libertad igual a Q, que es la cantidad de restricciones que hubo que poner para transformar el modelo no restringido en restringido. Entonces es más fácil. Y abajo siempre tengo, ¿no es cierto?, el no restringido, el más amplio, y por lo tanto es n menos k, digamos, n menos k. Ahora, se puede demostrar de que en este caso, si uno tomara, ¿verdad?, las dos regresiones y calculara la suma, digamos, el r cuadrado de la regresión restringida y el r cuadrado de la regresión no restringida, ¿ok?, el estadístico f se puede calcular como r cuadrado de la no restringida menos r cuadrado de la restringida sobre q dividido 1 menos r cuadrado de la no restringida sobre n menos k. Entonces esto se puede demostrar, demuéstrenlo, ¿no? Son estas cosas que preguntamos para el 10, ¿no es cierto? Para los que les gusta el álgebra, tiene álgebra la econometría, desgraciadamente, así que hay que ponerse las pilas. Y también se podría demostrar que si Q es igual a K menos 1, ¿cierto? Si estoy en el TSF, o sea, lo digo de una manera más fácil. Se podría demostrar que esta es una fórmula general
y que la fórmula anterior de la f chiquita, de la f de la regresión, este es un caso particular de la fórmula general. No es tan igual, pero se puede demostrar que esto es un caso particular de esta fórmula general. Demostrar. ¿Se entendió? Bueno, lo que no hay que perder de vista acá, digo, para no complicarse, vamos a tomarlo Ulises como el hombre práctico, ¿no? No te enojes, simplemente para decir alguna pavada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno. Si uno dice, mira, vamos a lo bife, ¿no? Lo que podríamos decir es que en todos los casos, ¿no? En todos los casos, yo estoy comparando un modelo no restringido, modelo amplio, con un modelo restringido. Y hago esta cuenta, punto. Y la contrasto contra una distribución F que tiene los grados de libertad Q y N menos K. O sea que esa sería la parte práctica. Entonces lo que hay que acá tratar de entender es cuál es el modelo restringido y cuál es el modelo no restringido. Y entonces saber qué es lo que estoy probando yo, ¿no? Fíjense, este es el modelo no restringido, que es el modelo original, y lo que yo estoy probando es si hay dos variables que no sirven para nada o no es así. Entonces uno podría decir, escúchame una cosa, ¿no se podría probar esto con el estadístico T de beta 2 y el estadístico T de beta 3? Ver si son significativos o no. ¿Y cuál es la respuesta? A ver si alguien me lo puede aproximar. ¿Sí o no? ¿Es equivalente testear el T de beta 2 y el T de beta 3 para ver si son significativas o no? Supongo que sí. ¿Quién dice? Ulises. Bueno, ¿y alguien tiene alguna otra opinión? ¿Para qué hacemos esto entonces? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque sos práctico. Digamos, si te lo estoy explicando es porque no. Digamos, esa sería la cuestión. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es la respuesta, digamos, es la última parte de la clase pasada. Lo voy a poner. Yo no sé si puedo compartir dos cosas distintas a la vez. Vamos a probar. Voy a poner la clase pasada. A ver qué pasa ahora, ¿no? Clase 5, compartir. Esta se borrará, qué sé yo, no sé. Se arruina todo. No, ahí está. Desapareció la otra. Ustedes están viendo la clase 5, ¿no? ¿Hola? Sí, se ve la clase 5 ahora. Ok. Entonces, vamos a la clase 5. Recuerden que la última parte de la clase 5, la posestimación, no la última exactamente, pero donde hablábamos del último test, significatividad global de la estimación. Acá corregí, ¿no? Porque yo tenía mal los grados de libertad, ¿se acuerdan? Y entonces dijimos, no es igual testear la significatividad no es lo mismo. Entonces lo explicamos de esta manera. Acá estoy testeando o tomando un intervalo de confianza para un estimador, acá creo que dice beta 4, ¿verdad? Y acá en la ordenada estoy tomando para beta 5, lo estoy midiendo acá, ¿ven? Entonces, en principio, cuando yo tomo, resulta que ambas variables están relacionadas, ¿no es cierto? Ambos beta sombrero, son variables aleatorias, recuerden, están relacionadas. Se acuerda que había covarianza, por eso la matriz de los beta sombrero tiene varianzas y covarianzas. Entonces, esto sería el caso de que las covarianzas fueran nulas entre beta 4 y beta 5. Pero aún así, fíjense que como se genera una elipse, los intervalos se agrandan un cachito, ¿ven?
agrandando un cachito. O sea, no es lo mismo testear significatividad individual que significatividad conjunta o global. Mientras que, si yo tengo covarianza entre estos beta sombrero, probablemente la elipse tenga esta forma. ¿Ven? Entonces fíjense que este punto, por ejemplo, está fuera de la elipse de confianza, pero si yo la hubiera contrastado con el intervalo de confianza individual, me hubiera dicho que está bien, que está dentro, que no rechaza. Sin embargo, cuando tengo la elipse sí rechaza, porque la elipse se deforma por la covarianza entre los beta sombreros. Y yo les dije el ejemplo, aquel, digamos, no es un ejemplo econométrico ni estadístico, para decir que cuando les pregunté, ¿se acuerdan qué pasaba con la eficiencia de un empleado, la eficiencia de otro empleado y la eficiencia del conjunto, del grupo de empleados? Podría ser que como grupo funcionen bien y como individualidades no. O podría pasar al revés, ¿no es cierto? Podría pasar que como individualidades funcionen bien, pero los pongo en grupo y no. Entonces, eso lo digo simplemente para que ustedes recuerden que no es lo mismo la significatividad global que varias significatividades individuales, ¿verdad? Y en general eso tiene que ver con que estas variables aleatorias, que son los estimadores, covarían entre sí. ¿Ok? Bueno, vamos a la otra diapositiva. No. Ups. Perdón. A la diapositiva de hoy. ¿Se ve? ¿De sanidades? Sí, se ve. Se ve, está en la 1. Ahí. Y estábamos, lo último que vimos es la 6, diapositiva 6. Perfecto. Entonces, esa es la situación. Lo que hay que recordar es eso, ¿no? Que estamos comparando un modelo no restringido y le ponemos restricciones y vemos si es viable. Si rechazan, no va. Y la hipótesis nula se rechaza, ¿verdad? Ahora, fíjense, este test de variables redundantes se podría hacer al revés. Se podría buscar un test de variables omitidas. Este es importante, este test, vamos a ver, porque cuando yo pongo variables de más, que sería el caso que vimos recién, yo testeo si hay variables de más, si sobran las variables, ¿verdad? Ahora voy a testear si faltan variables. ¿Bien? Esto es importante porque cuando faltan variables, los estimadores se pueden sesgar. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. No, la clase que viene no es la otra. ¿Está bien? Pero el test es exactamente el mismo. Fíjense, supongan que yo tengo un test, acá lo puse con cantidad, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, yo tengo un modelo original que sea beta 1, beta 4, hasta beta k. Y yo me pregunto, que quizá he omitido, pero mal, porque son importantes, x2 y x3. Entonces genero un modelo más amplio, meto, ¿cierto? x2 y x3. Y hago el mismo test que antes, o sea, fíjense que ahora el modelo restringido va a ser el modelo original, porque es el más chico, ¿verdad? O sea, el modelo restringido y no restringido no es el que primero comento, no, es el que tiene más variables. Este es el restringido y este es el no restringido. Y hago el mismo test. Exactamente el mismo test. Y si rechaza, bueno, es la misma cuestión. Si rechaza quiere decir que la restricción que se puso no es válida. O sea, en nuestro caso, si rechaza es porque fue indebidamente omitidas x2 y x3.
sea que es exactamente el mismo test, ¿no? El test de variables omitidas y el test de variables redundantes es el mismo test, pero estamos viendo cosas distintas. En uno estamos viendo si nos sobran variables, queremos achicar el modelo, y en otro estamos viendo si nos estamos olvidando de variables, y entonces la propuesta sería incluir, ¿verdad? Incluir. Pero el test que se hace es el mismo de antes. Y me dice si puedo excluir a las variables o no. O sea que al final el test de variables omitidas sería un test de variables redundantes. No sé si se entiende o quedó un trabalenguas. ¿Qué decís vos, Sebastián? ¿Entendiste? ¿O te hice lío? Sebastián tarda en responder porque tiene que escribir, ¿no? ¿Qué pasó con ese micrófono, Sebastián? Manuel, ¿qué decís vos? Manuel Agustín Pardo. ¿Cómo la ves? Me perdí un poco a lo último, dice Sebastián. Bueno, me parece bien, hay que decirlo. Más o menos lo seguí, Julio, yo, pero tendría que volver a releerlo para entenderlo del todo. Está bien, yo repito brevemente, a riesgo de enredarlos un poco más. El test que yo expliqué es el test de variables redundantes. Es decir, yo me pregunto, de las que tengo, tal y cual, ¿sobran? Entonces las pongo en 0 y veo si, digamos, puedo no rechazar esa hipótesis. Puedo no rechazar. Si la rechazo, quiere decir que no sobran. ¿Está bien? Ahora, supongamos que yo tengo que hacer el test al revés. Yo tengo pocas variables. Por ejemplo, tengo una regresión de la demanda de dinero, donde tengo variables que me explican el efecto, ¿cómo se llama? El efecto precaución, por ejemplo, el efecto precaución, y no pongo el efecto especulativo de Keynes, que son las que están relacionadas con la tasa de interés. ¿Está bien? No las pongo. ¿Por qué? Porque soy neoclásico y Keynes me frega, ¿no? Lo odio, como el muchacho ¿no? El rubio. ¿Cómo se llama? Como Milei, que lo odia Keynes. Como Milei, exactamente. ¿Saben que les conté ya que yo era compartíamos aula con Milei en la maestría de Ditela, allá por el año 1999, ¿no? Después cuando lo vi en la televisión digo, lo conozco. Ya me pasó varias veces. Porque se ve que toda la gente que va a la Ditela, ¿no? O no toda, pero mucha de la gente que va a la Ditela se engancha con uno u otro partido en la política. Bueno. Entonces supongamos que yo digo, no, las variables que... Entonces alguien keynesiano me dice, flaco, fíjate, qué sé yo. Entonces las variables que yo tengo que poner, en general serán 2 tasas de interés. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay tasas de interés en dólares y tasas de interés en pesos. Y quizá más, porque quizá puedo poner la tasa de interés a corto plazo y la tasa de interés a largo plazo. Puede haber varias tasas de interés. Entonces, la pregunta es, ¿incluyo estas variables con la tasa de interés o no las incluyo? Yo podría incluirlas de a una, pero eso me diría la significatividad individual. Yo quiero saber la significatividad global. Entonces, supongamos que son 2 tasas de interés, beta 2 y beta 3, son tasas de interés en dólares y en pesos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como ya tengo un test de variables redundantes, supongo que parto de este modelo grande, ¿bien? Que es el no restringido, y lo restringo haciendo que beta 2 y beta 3 sean iguales a 0. ¿Okay? ¿Y qué me dice el test? Si el test me rechaza, me dice que esos valores de 0 no son válidos, que digamos que son demasiado bruscos, es un cambio demasiado brusco como para que yo pueda hacerlo. ¿Bien?
Entonces, rechaza esa restricción. Si rechaza esa restricción, hay que ir al modelo no restringido, no queda otra. Bueno, igual como dice Manuel, hay que pegar otra leída. Está bien. Ahora voy a complicarlo un poquito más, pero primero nos vamos a tomar 5 minutos, porque yo ando mal de la garganta más que nada. Entonces me voy a tomar un tecito y vamos a arrancar 9 minutos. Vamos a arrancar 18:05. Discúlpenme, pero la verdad que no sé qué me pasó, que me tomé frío y bueno, tengo que cuidar, ¿no? Tengo que cuidar la herramienta, como dicen, ¿no? Entonces, seguimos 18.
Bueno, arrancamos de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver un test un poquito más complicado. Se llama test de restricciones lineales. Y en lugar de plantear restricciones directamente de cero, plantea relaciones entre las variables, relaciones lineales entre las variables, ¿no? No pueden ser relaciones, por ejemplo, beta 4 es igual a 1 sobre beta 5, no puede ser, tiene que ser restricciones lineales. Por ejemplo, beta 2 más beta 3 es igual a 0, que quiere decir que beta 2 es igual a menos beta 3, es lo mismo. O beta 4 más beta 2, perdón, más 2 beta 5 es igual a 4, eso sería lo mismo que decir que beta 4 es igual a 4 menos 2 beta 5, ¿no? Ahora, fíjense, yo estoy enganchando una variable a la otra, pero no estoy determinando los valores de cada una de las variables. Entonces, cada una de esas dos relaciones, cada una de ellas es una restricción, ¿no? Porque yo, ¿qué estaría diciendo? Estaría restringiendo a beta 2 a ser igual a menos beta 3, pero no estoy diciendo cuánto vale menos beta 3. Entonces, en la primera cuentita estoy poniendo una restricción. En la segunda cuentita lo mismo. Beta 4 es igual a 4 menos 2 beta 5, pero no digo cuánto vale beta 5. ¿Ok? Bueno, va a ser un poquito más complicado, pero la lógica es la misma. La hipótesis alternativa es que alguna de estas restricciones no se cumple. Y el estadístico de prueba consiste, como antes, en tomar el modelo no restringido. Acá fíjense, el modelo no restringido, hemos puesto varias variables identificadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces nosotros vamos a establecer relaciones entre las betas, ¿verdad? Bueno, en este caso, de vuelta, la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida dividido sigma cuadrado de la U se distribuye como chi cuadrado n menos k. Eso siempre es así. Pero en el modelo restringido se complica un poquito. Fíjense, yo reemplazo beta 3 por menos beta 2, que es lo que dice la primera ecuación de la hipótesis nula. Y reemplazo beta 4 por 4 menos 2 beta 5, que es lo que dice la segunda ecuación de la hipótesis nula. ¿Está bien? Entonces me queda una ecuación que no se puede estimar directamente así. ¿Por qué no se puede estimar directamente así? Primero porque los betas están repetidos. Entonces habría que agruparlos tomando factor común. Segundo, porque van a quedar algunos números sin betas. Y todo lo que no tiene betas tiene que ir del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Fíjense, ahí repito lo que estaba antes. Entonces, el 4x4 sub i lo paso restando donde está la y. Beta 2 se agrupa y me queda multiplicando a x2 sub i menos x3 sub i. Y beta 5 me queda multiplicando a x5 sub i menos 2x4 sub i. ¿Bien? O sea que en este modelito de abajo están incorporadas las restricciones lineales. Y fíjense ustedes que si yo cambio las columnas de los datos, es decir, donde iba la y, pongo y menos 4x4, eso sería una y asterisco. Si donde iba x2, ahora le pongo x2 sub i menos x3 sub i, eso sería una x2 asterisco. Y si donde iba x5, ahora pongo x5 sub i menos 2x4 sub i, eso sería una x5 asterisco. Fíjense que en el nuevo modelo, así transformado, se han perdido dos variables, ¿verdad? Tiene dos variables menos. Entonces, en general, digamos, sigue valiendo aquello
de que la cantidad de restricciones, ¿verdad?, es la cantidad de variables menos que tengo que estimar. Y, digamos, todo igual, ¿verdad? Finalmente, el estadístico F será la suma de los residuos al cuadrado de ese modelo restringido transformado, menos la suma de los residuos al cuadrado del no restringido, dividido Q, que en este caso son 2, porque hay 2 restricciones lineales, y dividido la suma de los residuos al cuadrado no restringido dividido en N menos K. O sea que esto se distribuye, ¿sí?, se distribuye, así, como estadístico, como la distribución F con grados de libertad Q en el numerador y N menos K en el denominador. Ahora, en este caso particular, no es válido calcular el estadístico F mediante los coeficientes R cuadrado no restringido y R cuadrado restringido. ¿Por qué? Bueno, porque ahora los R cuadrado, ¿verdad?, son de regresiones que tienen una variable dependiente que no es la misma. Entonces, el R cuadrado, ¿se acuerdan que ustedes que era 1 menos la sumatoria de los U sombreros sobre la sumatoria de los I chiquita al cuadrado? Pero ahora la I chiquita no es la misma, porque en un caso es la I original menos U media, y en este otro caso es la I asterisco menos U media. Entonces nosotros hemos hecho una nota de clase que está subida junto con la clase de hoy, explicando claramente por qué no es así. Y entonces y acá ponemos, ¿ven? En este caso no vale, ¿verdad?, no va a reemplazar por los R al cuadrado. Pero nosotros recomendamos, a pesar de lo que dicen muchos libros, digamos, se usa esta fórmula sin advertir que en algunos casos no funciona. Para estar del lado seguro, nosotros recomendaríamos usar esta fórmula siempre, la que tiene la suma de los residuos al cuadrado. Recomendaríamos, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero recomendaríamos que se use esa formulita. Esto no me borra nada. ¿Qué pasa? O sea, recomendaríamos esta siempre, ¿verdad? En otra clase tiene un par de ejemplos, uno donde se puede usar y otro donde no se puede usar, y entonces llegamos a la conclusión que es mejor abstenerse de la formulita con los R cuadrados, pero la tienen que conocer porque en algún lugar las van a encontrar. Igual, si la usan en el examen bien, ni un problema, ¿no es cierto? Pero tengan cuidado. Bueno, vamos al último test, después hacemos un breve repasito. El último test se llama test de cambio estructural y recibe el nombre de la persona que lo inventó, que es el señor Chow, que se llama test de Chow. La idea es testear si se ha producido un cambio estructural a partir de por ejemplo, de un determinado dato, ¿no? Entonces, supongamos yo tengo estos datos así, ¿no? Fíjense que los datos están estructurados más o menos en un cuadrado, ¿ven? Más o menos, qué sé yo. Entonces la pregunta es, estos datos pueden corresponder, para darse una idea, pueden ser datos de consumo-ingreso en la convertibilidad y en la posconvertibilidad, ¿no? Podría ser. Y uno podría pensar, mirá, el modelo no es el mismo, los parámetros no son los mismos, etc. Entonces uno podría pensar que podría ajustar estos datos con una sola recta, la recta roja, o quizá tenga mejor ajuste con 2 rectas. Siempre va a tener mejor ajuste con 2 rectas, porque 2 rectas se pueden acomodar, ¿no es cierto?, mejor a los datos que una sola. ¿Bien? Pero la pregunta va a ser si es mucha la diferencia o no, como siempre, ¿no es cierto? Va a ser un test. La pregunta que yo siempre hago es, en este ejercicio, ¿cuál sería el modelo restringido y cuál sería el modelo no restringido? Y se puede responder por rojo o negro, ¿no?
¿Cuál sería? A ver, alguno que me cuente. Silvana. ¿Terminaste, Silvana? Sebastián. Vamos, vamos, vamos. Camila. Hola, Camila. Hola, y yo supongo que el no restringido sería el más completo, que sería el de las 2 rayas, y el restringido rojo, que es, supongo que... Correcto, como dice la diva, correcto. Muy bien, exactamente. Porque en realidad uno podría decir, mirá, este es un modelo, ¿no? El de las 2 rayas, ese modelo no restringido, mientras que el modelo restringido es el que tiene la recta roja. Y uno lo podríamos ver en esto, ¿ven? Yo podría decir que el modelo no restringido tiene parámetros que pueden ser diferentes para los datos. Acá yo he puesto el punto de división en XS, ¿ven? XS. O sea, antes de XS y después de XS. Entonces, podríamos pensar que hasta S, hasta XS, tengo un modelo que se vea que son distintos, mientras que en el modelo restringido, para todas las observaciones, los betas son los mismos. O sea que la restricción acá sería que alfa 1 es igual a beta 1, alfa 2 es igual a beta 2, alfa 3 es igual a beta 3, and so on. Entonces, esa restricción me lleva a que tener 2 rectas, tengo solo una, pero impuse ¿cuántas restricciones? ¿Cuántas restricciones impuse? Camila, estabas de suerte hoy, a ver cuántas. Silvana, ¿volvió Silvana? Lucas. Jean Lucas está grabando, así que no le preguntamos nada. Sebastián. Manuel. Mariana Verón. Mariana Verón, ¿sos parienta de la periodista Mariana Verón? No preguntaba si está bien, Sebastián. Preguntaba cuántas restricciones se imponen. Mariana. ¿No son K restricciones? ¿Quién sos? Cecilia. Son K, exactamente. Son K. Ahí. Ahí está. No querían decirlo porque son anti-K los chicos, ¿viste? Entonces, sin problema, ¿viste? Eso del K, no K, ¿viste? Bueno, son K restricciones, exactamente. Para pasar del modelo no restringido, que tiene 2 líneas, al modelo restringido, tengo que plantear que alfa 1 es igual a beta 1, que alfa 2 es igual a beta 2, etcétera, 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 para los K parámetros, ¿verdad? Fíjense igual que hay otras complicaciones. Por un lado hay K restricciones. Bien. Pero por otro lado, la suma de los residuos al cuadrado, en el modelo no restringido, yo tengo que contarlas para las 2 restricciones. Entonces tengo que sumar la suma de los residuos al cuadrado de la primera restricción más la suma de los residuos al cuadrado de la segunda restricción. ¿Bien? Tengo que sumar a las 2. O sea que va a ser una suma de los residuos al cuadrado. ¿Por qué tengo que hacer eso? Y bueno, porque estoy considerando, fíjense, yo tengo que considerar n observaciones. Acá estoy considerando, para ser comparables, tiene que ser la misma cantidad de observaciones. Supongamos que yo tengo 30 observaciones en total,
yo tomo 15 y 15, mientras más observaciones tenga, más residuos tengo, más grande se hace la suma. Entonces tengo que tomar 15 de acá y 15 de acá. Y cuando veo cómo se distribuye los residuos al cuadrado, acá le podríamos decir, ¿no? Suma de los residuos al cuadrado 1 más suma de los residuos al cuadrado 2. Vamos a agregar ahí, para que no lo tengan presente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Para poder calcular esa suma, yo tuve que haber calculado 2K parámetros, porque tuve que calcular todos los alfa sombreros y todos los beta sombreros. Entonces voy a tener 15 menos K, 15 menos K son 30 menos 2K. ¿Se entiende? Entonces por eso aparece acá, fíjense también otra complicación, y es que n menos 2K. Mientras que en este caso, la distribución es chi cuadrado n menos K, porque tiene K parámetros. Entonces, el estadístico F, ahora vamos a hacer. Entonces, la hipótesis nula es que todos los alfas son iguales a los beta, implica K restricciones. La hipótesis alternativa es que existe algún alfa distinto del beta. Eso le diría que, digamos, ya no puedo aceptar la línea recta como modelo, ¿verdad? El estadístico de prueba, F, será la resta de la suma de los residuos al cuadrado restringida menos la suma de los residuos al cuadrado no restringida. Acuérdense que esto es una suma, ¿no? Es la primera y la segunda regresión, y la cantidad de Q, que era la cantidad de restricciones, es K, y en la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida, acá está mal, ¿no es cierto? No restringida es n menos 2K. Y acá está mal también, Julio se equivocó, n menos 2K. Se los corrijo en un ratito. ¿Por qué? Porque la suma de los residuos al cuadrado de la restringida, el modelo restringido tiene dos ecuaciones, dos modelitos, uno hasta S y otro desde S más 1 hasta N. Entonces, ¿qué va a tener? En total va a tomar N observaciones, porque algunas se usan en esta y otras se usan en esta. Pero la cantidad de parámetros que hubo que estimar es el doble que en una regresión común. Acá es donde va n menos 2K. Y tampoco en este caso se usan los coeficientes R cuadrado y R cuadrado, coeficientes de R cuadrado para especificar el estadístico F, porque claramente, digamos, este caso no es muy simple, ¿verdad? Hay que trabajarlo de la manera menos confusa posible. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando... Estos son los test que hemos visto, ¿no? Los test anidados. Entonces vamos a listarlos. El primero es el test F de la regresión. El común. El test F de significatividad conjunta de todos los parámetros de la regresión. El segundo test que hemos visto es el de variables redundantes. O sea, me pregunto si hay variables que sobran. El tercer test, que es igual, por eso no lo desarrollamos demasiado, es el de variables omitidas. El cuarto test es el test de restricciones lineales, que a veces se le llama, aunque nosotros podamos saber que impropiamente, restricciones lineales, se le llama test de Wald. Y el quinto, 1, 2, 3, 4, el quinto es el test de Chow. Hemos visto, por supuesto que esto no se agota acá. Hay un montón de otros test en la econometría que utilizan esta idea de test anidados. Es decir, test que uno está por, digamos, como que hay un modelo inclusivo, para usar una palabra de moda, ¿verdad? Y otro modelo restrictivo. En el modelo inclusivo está todo. En el modelo restrictivo se restringen los parámetros debido
restricciones, Q-restricciones que aparecen. Entonces se transforma el modelo inclusivo directamente guiado por las restricciones que uno quiere probar. Si se rechazan las restricciones. Esa es la idea. Si no se rechaza, se aceptan las restricciones. ¿Qué quiere decir, hablando en plata, que no se rechaza? Que los cambios no son tan grandes. Yo cambio el modelo, pero los cambios en la suma de los residuos al cuadrado no es tan grande. Y el rechazo viene cuando es un cambio abrupto muy grande de la suma de los residuos al cuadrado. Pero eso se maneja estadísticamente. Ahora, en realidad, estos test se pueden hacer porque hay un supuesto subyacente de que la perturbación U es normal. Yo no lo señalé específicamente, pero en todo este tratamiento que estamos haciendo de la econometría clásica, hay un supuesto de normalidad de las perturbaciones, que quizá habría que señalarlo más claramente, ¿verdad? Acá se supone que la perturbación es normal, por eso los subsombreros son normales, se puede demostrar, a pesar de que uno no conozca la U es normal, y aparecen los subsombreros. Y dice, bueno, pero son normales. Quizá más dispersos que las U, pero son normales, se puede demostrar. Ahora, ¿qué pasa cuando las U no son normales? Eso lo vamos a ver en la clase que viene, y vamos a tener test muy parecidos a esto, pero que no se basan en el supuesto de normalidad de las perturbaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Silvana, ¿volviste? Silvana. Camila, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. En el test de restricciones lineales, hay una duda que me quedó, que es, en el modelo no restringido, ¿por qué no se reemplaza por las restricciones y en el restringido sí? ¿O si se reemplaza simplemente no lo pusimos en el...? Se reemplaza, sí, fíjate. Esta restricción se puede decir de otra manera, diciendo que beta 3 es igual a beta 2 es igual a menos beta 3, ¿ves? Sí. Pero en el modelo beta 3 es igual a menos beta 2. Fíjate que acá está reemplazado. Sí, en el restringido, pero en el no restringido no lo veo. No, en el no restringido no hay restricciones. Listo. El no restringido es el modelo amplio. Sería el modelo original, por decirlo de alguna manera. Entonces alguien dice, che, pero mira que beta 2, beta 3 y beta 2 y beta 3 son iguales y de signo cambiado. Pero eso es interesante. Piensen ustedes desde el punto de vista económico. Si yo tengo una regresión de vuelta de la cantidad de dinero, donde tengo como representante de las tasas de interés, tengo la tasa de interés en pesos y la tasa de interés en dólares, quizá, si me da que beta 2 es igual a beta 3 con signo cambiado, lo que quiera decir es que la reacción del modelo es a la brecha, o sea, a beta 2 menos beta 3, ¿ves? Acá, fíjate cómo está, acá, ¿ves? Sería igual, la variable pertinente, la variable realmente importante, no es ni la tasa de interés en pesos ni la tasa de interés en dólar, es la resta, la brecha. La brecha. Eso muchas veces se da. Entonces, cuando uno ve coeficientes parecidos, se le ocurre probar esa restricción, ¿verdad? Son iguales y de signo cambiado. No necesitan ser iguales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, 0,3 y 0,2 y menos 0,2. Entonces uno prueba y el test le dirá si dada la perturbación que existe, etcétera, se acepta esta restricción o no. ¿Ok? Ok, o sea que el test siempre se aplica al modelo restringido. Claro, yo estoy probando si el modelo restringido vale o no. ¿Está bien? Listo, claro, o sea, el modelo no restringido es como que se presenta y se dice, bueno, vamos a ver cómo funciona el no restringido. Sí, eso no, sí. Exacto. O sea, es como si uno hiciera una primera... Vos fíjate que esto va a aparecer cuando veamos el supuesto 1 de Gauss y Markov.
el modelo es el correcto, dice el supuesto 1. Bueno, pero si le faltan variables no es el correcto, ¿cierto? Si le sobran variables tampoco es el correcto. Si en lugar de tener 2 rectas de regresión tiene una sola, tampoco es el correcto. Entonces, todos estos test van a servir para verificar si la formulación del modelo es la correcta o no. Entonces, vamos a partir de una formulación y la vamos a probar. Listo. ¿Quién más? Ulises, ¿cómo va todo? Bien, Julio. Fuimos un poco mejor. En segundo tiempo. Yo les quería comentar, ¿se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos este dibujito del TCF, que había una elipse, después una elipse que estaba deformada, yo les dije, ver capítulo 4 de Kennedy. Bueno, ese libro de Kennedy, se los acabo de cargar al libro. Está en inglés, no he podido conseguir una versión en castellano. Si alguien la puede conseguir, sería útil, digamos, más rápido para leer, menos laburo para entender, ¿no? Pero no he podido conseguir. Entonces, ese libro es un libro de consulta recontra interesante, que hay que leerlo después que uno leyó la materia, digamos, o el tema, porque da como, cuestiona todo. Dice, esto se explica así, pero ojo, mira que es asá. O sea, si vos lo lees de movida, no es un texto pedagógico, por decirlo de alguna manera. No. ¿Qué es pedagógico? Es Gujarati, pero es muy largo. Entonces, el texto recomendado es Pindyck y Rubinfeld. Pero si a ustedes les cuesta entender, van a Gujarati. Ahora, una vez que ustedes entendieron todo y dicen, esto es todo, vean Kennedy y él le va a dar una vuelta más, muchas veces muy intuitiva. Tiene intuición y después tiene una parte que dice, para cada tema, sería como una parte matemática, digamos, anexo matemático, para cada tema. Muy, muy interesante el libro, te lo subí, por si a alguien le interesa la econometría, específicamente, por supuesto, le va a venir muy bien. ¿Algún otro tema? Bueno, la clase que viene, vamos a ver máxima verosimilitud. Creo que acá todo el mundo había ido con Vietri, o sea que ustedes tienen que haber visto máxima verosimilitud, ¿no? Sí, estimado. Sí. Bueno, aprovechen, busquen sus apuntes, peguen una miradita y les va a ser de mucho provecho para entender mejor lo que viene en la próxima clase. Bueno, si no hay nada más, me despido y nos vemos el viernes. ¿Listo? Bueno, chau, gracias por estar. Chao.